Yo fui un chico de los años 90, esos días cuando disfrutaba las caricaturas más radicales de la década y me sorprendía fácilmente por las cosas generadas por computadora, y al igual que cualquier niño de los años 90, veía las Tortugas Ninja, en esos tiempos en el que los juegos con licencia podían ser ya sean buenos o bastante malos. Y una compañía en específico nunca fallaba en esa clase de juegos con licencia, ya sean basadas en caricaturas populares o no, y obviamente me estoy refiriendo a Konami, quienes ya nos habían traído el excelente juego beat'em up de las Tortugas Ninja en las maquinitas, además de traernos 4 juegos de las Tortugas Ninjas para el NES. Y hoy les voy a hablar sobre la tercera entrega de los juegos de las Tortugas Ninja para el NES con The Manhattan Project. Muchos consideran esta tercera entrega como la mejor de toda la franquicia para el NES, pero que también lo consideran un juego que ha sido ignorado cuando salió. Así que voy a poner este juego y voy a hablar directo sobre de qué trata y si realmente supera bastante a los anteriores dos juegos, ¿ok? Los anteriores dos juegos de las Tortugas Ninjas del NES iban desde malos hasta aceptables, con el primer juego siendo notable por su dificultad brutal, el segundo como por rebajado del juego de maquinitas, considerando los límites del NES, pero Konami lo compensó metiendo 2 niveles extras. Y no fue a partir del tercero cuando Konami finalmente arregló los problemas que su anterior entrega tenía. Sin embargo, este juego salió en el peor momento posible, en 1992. Ese mismo año ya había salido el Super Nintendo, y peor cuando meses después salió Tortugas del Tiempo, el mejor juego de toda la franquicia. Eso terminó convirtiéndolo en el juego menos valorado de toda la serie. La historia comienza con nuestros héroes en caparazón pasando vacaciones en Florida. Pudieron haber traído también a April, pero sus vacaciones son interrumpidas cuando Shredder se secuestra a April y levanta la isla de Manhattan al cielo. Así que nuestros héroes cancelan sus vacaciones para detener a Shredder, salvar a April y a la isla de Manhattan. Este juego no ha cambiado mucho en los gráficos. Si los comparamos con su juego anterior, verán que tanto las tortugas como los ninjas enemigos son el mismo diseño. El único cambio ahí son las animaciones de nuestros héroes, que son apenas una mejora con más animaciones. Los niveles del juego, a pesar de que toman lugar en diferentes escenarios, se puede notar que algunos son versiones recoloreadas del título anterior. Los ninjas que caen en los carteles del primer nivel, el área de la ciudad donde el juego les pide bajar, la carretera donde debemos estar debajo de la línea para evitar el coche que les pegue, y el obligatorio nivel de las coladeras. Además de los jefes Vivo, Procoso, Krang y Shredder, no han cambiado mucho a diferencia del juego anterior. Lo que sí cambió mucho fueron las cutscenes, narrando más a detalle la historia y mostrando más esfuerzo en el diseño de los personajes, a diferencia del juego anterior. Esto es algo a lo que le doy crédito a esta secuela, excepto el diseño de las tortugas en la barra de la salud. Si no fuera por el arma que usan en su foto de perfil, yo pensaba que era Miguel Ángel usando las 4 armas. ¿Acaso las había dominado en secreto? ¡Al demonio Leonardo! A pesar de que los personajes son casi idénticos y algunos escenarios son reciclados del juego anterior, lo que realmente me impresionó es que hay muchos niveles con scrolling de parallax. Ya los escenarios tienen más vida a diferencia del título anterior, y un ejemplo notable es en el nivel del solfeo. Ahí podemos ver todas las capas de scrolling en el nivel, lo cual se compensa ya que ese juego salió ya casi en el fin de ciclo de vida del NES. Y Konami realmente aprovechó todo lo posible para la tercera entrega de las Tortugas Ninjas en el NES, mostrando bastante todo ese detalle en los escenarios. Nuestros héroes en caparazón volverán a jugarse como un beat'em up, eliminando a los ninjas del pie, robots y soldados de roca en el camino. Los ninjas los podemos eliminar de 2 golpes como antes, pero nuestros héroes aprendieron nuevos movimientos. Uno es el de levantar los malos y mantenemos presionado el botón de abajo y de ataque, y el movimiento especial presionando el salto y ataque al mismo tiempo, que al igual que cualquier beat'em up, sirve para alejar a los enemigos o lanzarse y atacar desde lejos. Claro que esos movimientos especiales les terminarán costando salud, así que no lo abusen. Otro cambio es que algunos niveles tienen precipicios. Lo bueno es que al caer no perderemos una vida, solo una parte de la salud, así que el juego es perdonable. En cuanto a los jefes, vuelven los que ya había mencionado antes, pero metieron nuevos, como Ground Shock, Dirtbag, Leatherhead, Toka, Razak y Mega Shredder ya en la pelea final. Pero también hay jefes a mitad del nivel, como Slash en la carretera o el ninja del pie manejando un Mauser en 2 niveles diferentes. Se nota que arreglaron la detección de colisiones. La detección de colisiones del título anterior era inconsistente. Había algunas veces que el juego registraba mis golpes con el enemigo, pero la mayoría del tiempo el enemigo me terminaba golpeando primero a pesar de que mi golpe estaba en contacto con él. Este juego ya no está frustrante con la detección de colisiones, pero aún así no lo salva de ser el juego perfecto de las Tortugas Ninjas para el NES. He visto algunos problemas notables.
el más notable de todos es el movimiento de alimentar los enemigos. Ese movimiento puede matar a los ninjas de un solo golpe, y como ellos se mueven muy lento, puedo aprovechar al máximo este movimiento, haciendo que la mayoría de los enemigos regulares se vuelvan menos un obstáculo y más un objeto inanimado que debemos destruir para avanzar. El verdadero desafío ahí son los jefes, que al igual que en la entrega anterior, no es así de estar machacándole muchas veces porque el enemigo reaccionará diferente y hará movimientos que les bajará mucho la salud, sino de averiguar el comportamiento de los enemigos y atacarlo en el momento donde son vulnerables. Y no me puedo olvidar de las ralentizaciones que suceden cuando aparecen muchos enemigos en batalla. Entiendo que la mayoría de los niveles metían hasta 3 enemigos por pantalla por los límites del NES, pero es en el nivel de Sofeo donde se puede notar el incremento de enemigos y las ralentizaciones, porque puede que se les olvidó el memo de no meter muchos enemigos en pantalla, o ellos dijeron ¡al carajo! Veamos cuántos enemigos podemos meter sin importar qué va a pasar hoy de las ralentizaciones. Ese problema de meter muchos enemigos en pantalla y causar que se ralentice el juego es algo serio, porque puede afectar el impacto al tratar de saltar y esquivar los obstáculos que les manda en ese nivel. Y el problema más irritable de este juego es que ya cuando nos enfrentamos a un enemigo y perdemos todas nuestras vidas, el juego nos mandará de vuelta al inicio del nivel. Eso significa que tenemos que eliminar a todos los enemigos, evitar todos los obstáculos, enfrentarnos al subjefe, ya para de ahí enfrentarnos al jefe final y así poder derrotarlos sin que él nos derrote y nos quite nuestras vidas. Y algunos niveles son muy largos, volviendo lo más frustrante, lo cual es más frustrante en el nivel final, porque ya cuando nos enfrentamos a Mega Shredder y perdemos todas nuestras vidas, nos mandará de vuelta al inicio del nivel. No es como en el juego anterior, de que si perdemos todas nuestras vidas podemos continuar ya en la batalla final. No, ahí tenemos que volver a empezar todo el nivel, enfrentarnos a Krang y luego enfrentarnos a Mega Shredder, ya con la esperanza de derrotarlo sin tener que perder todas nuestras vidas y no tener que volver a hacer este maldito nivel final ni enfrentarse a Krang nuevamente, quien a propósito tiene más salud, además de que puede separar su torso y sus piernas para atacarnos en diferentes partes. A menos de que utilicen el típico código Konami para tener más vidas y poder pasar al siguiente nivel, incluyendo la batalla final sin tener que repetir todo el nivel final ni tener que enfrentarse a Krang. Y bueno, esto fue Tortugas Ninja 3 Project Manhattan. Realmente es una mejora sobre su anterior juego, y aunque claro, hoy en día este juego lo hubieran sacado como DLC, pero recuerden que ese juego salió en la época donde no había internet, y básicamente es lo que la anterior entrega debió haber sido desde un principio, porque se nota mucho que no han cambiado bastante tanto los gráficos como en algunos escenarios. Pero bueno, si este juego lo hubieran sacado hoy en día, hubiera salido más bien como contenido descargable de una expansión a la historia original, pero bueno, antes de 1992, la única opción era comprar aparte ese juego, además de haber comprado las anteriores 2 entregas del NES. Pero aquí tengo una pregunta que me sigue inquietando. ¿Por qué demonios no enfrentamos a un Triceratops? No lo mostraron en la portada del juego y aún así no aparece. ¡Eso es publicidad falsa! Si les gustó mi video pueden darle like y suscribirse al canal y darle click en la campana para notificaciones. Pueden chatear conmigo en Discord y en Telegram con los links que puse en la descripción del video, además de echar un vistazo a mis amigos de la Badía Retro. También puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram y también apoyar mi canal por Patreon o por Paypal. Yo como siempre me despido aquí, soy Boy, desconectándose.